Esta mañana de lunes con nosotros, como siempre, el abogado y notario Ángel Pérez García. Angelito, ¿cómo estás? Hola Carlitos, bien, muchas gracias. Pues nuevamente empezando semana con un tema interesante para tu público. Sin duda, ha sido de mucho interés cada una de tus intervenciones y en la semana pasada hablaste de los terrenos y cómo se segrega o cómo se divide un terreno para evitar problemas desde el principio, cómo se tienen que hacer las cosas. Hoy, precisamente con una parte de lo que hablamos, ¿qué pasa con aquella persona tercera extraña que adquirió una fracción de ese inmueble, lo hizo en contrato privado y ya no está el que le vendió? ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo va a resolver su problema? Ese es el tema, una compraventa judicial. O sea, yo compro una parte de un terreno, Sí, la pago, sí. ya es mío, pero Escritura. no hicimos la escritura. Porque no hay permiso de segregación, porque el señor debía muchos años de boleta predial, porque su escritura estaba incorrecta, incompleta, porque estaba afectada, por las razones que tú quieras. En el trámite se murió el vendedor. Se muere el vendedor. ¿Y ahora el comprador qué? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué procede en esos casos? El señor ya adquirió su inmueble, ya tiene su contratito privado, no lo ratificó ante notario. Ese contrato privado, lo primero que hacen es, ya no está el vendedor y solo me vendió el señor. Y empieza el primer problema. ¿Quién es el propietario de ese inmueble? El señor que le vendió, pero el señor que le vendió aparece en su escritura casado bajo el régimen de sociedad conyugal. Por tal motivo, ¿quién es el dueño o los dueños de ese terreno? Pues esposo y esposa. Y solo le firmó el señor y la señora nunca se presentó. Y ya fallecieron los dos. Uy, Dios mío. Te Ya encanta ponerla fallecieron. difícil, Angelito. No, es que son situaciones que se presentan a diario, que nos llegan expedientes judiciales, en el cual el que compró ya tiene su contratito y anda por todas las calles y las penurias contando su tema por no haber acudido ante notario a asesorarse para la compra de ese inmueble. Y lo primero que hace es decir, ¿qué voy a hacer? A demandar judicialmente. Tiene que buscarse un abogado para que le tramite un juicio de otorgamiento de escritura pública. ¿Qué va a lograr con esto? Que tenga su escritura. La finalidad es que obtenga su escritura. Busca un abogado y el abogado se presenta ante el juzgado con su demanda y le dice, vengo a demandar al señor y a la señora. Pero si demuestran que ya falleció, hay que demandar al albacea, que es el representante legal del señor y la señora. ¿Cómo lo sabremos? Hay varias maneras. Una, buscando familiares. Dos, yo como acreedor que compré ese terrenito, tengo la posibilidad de denunciar como acreedor ese juicio intestamentario y poder de esa sucesión adjudicarme el inmueble. Pero vámonos por la vía que normalmente es la tradicional. Vengo a demandar al señor y a la señora porque me enteré que en la escritura aparece como casado. Y voy a demandarles que me otorguen mi escritura pública, que me firmen mi escritura, toda vez que ya les pagué, ya me entregaron el terreno, ya hasta construí mi casa, pero no tengo escrituras. Entonces, ¿qué hago? El abogado con su demanda va directamente a Ciudad Judicial y en un juzgado de lo civil va a decir que demanda al señor y a la señora que le otorguen la escritura pública. Después de un procedimiento va a aportar pruebas de que ya acabó de pagar, de que tiene posesión del terreno. Van a llegar tal vez a una audiencia de conciliación, que es lo que la ley señala. Nadie va a conciliar porque el señor y la señora ya no están. O simplemente se fueron de la ciudad, vendieron y ya no están acá. ¿Cómo los vas a demandar? Viene la publicación de los edictos mencionando que desconoces bajo protesta decir verdad y después de una investigación a través del INE, a través de Comisión Federal, buscamos dónde se encuentran y si no los encuentras, publicamos edictos y los edictos están en el periódico demandando a aquella persona que es el propietario. Una vez que son demandados, llevados a juicio los demandados, en ese momento se desahogan las pruebas y el juez dicta una sentencia y dice, se condena al señor y a la señora vendedores a otorgar la escritura en favor del comprador. Y si no se otorga en un plazo X, 3 días, 15 días, el juez firmará en rebeldía. Me remiten el expediente a la notaría, le dan 3 días, devuelve el expediente al juzgado manifestando que no se presentaron y nuevamente sale una orden judicial
diciendo que el juez firmará en rebeldía. Y ya, elaboro la escritura. ¿Quién me la firma? Me la firma el juez, el que dictó sentencia en rebeldía de la parte demandada, de quien vendieron. Y ahí viene una cuestión importante fiscal. ¿Qué pasa cuando en una escritura normal comparece comprador y vendedor a firmar? Cada quien va a pagar sus impuestos y resulta que aquí no. Si los demandados no le firmaron la escritura, pues va a tener el propietario del inmueble que pagar los impuestos que a él le corresponden como adquirente y los impuestos que le corresponden a la otra parte como vendedor. Y empieza el problema fiscal. Si se trata de un terreno, no tiene a lo mejor mayor problema. Le pido boleta predial y recordemos que es una fracción de un todo. Y dice, yo compré 200 metros, pero se segrega de 1000 metros. Págame la boleta predial de los 1000 metros. Y va a decir, ¿por qué? Si yo compré 200 metros. Señor, porque nunca acudió a solicitar su permiso de segregación. Entonces, ¿va a tener que pagar su boleta predial de todo el inmueble? Por supuesto. El ayuntamiento no le interesa si al final el señor compró o no compró. Él compró una fracción de toda una porción grande y tiene que estar al corriente para poder solicitar la segregación de ese inmueble. Una vez que ya pagó la boleta predial con X número de años de adeudo, le vamos a solicitar la constancia de no adeudo de agua. Y viene otro problema también para el comprador. Y por último, va a pagar su escritura y los impuestos de transmisión de propiedad, impuestos sobre la renta que le corresponde al vendedor, ¿quién los va a pagar? ¿El juez que firmó? Por supuesto que no, los va a tener que pagar el mismo adquirente. Entonces, estamos hablando de un cúmulo de trámites por no haber iniciado una escritura, un contrato de manera correcta, con buena asesoría para que haga su escritura y no tenga esos problemas que se presentan a menudo por haber efectuado una escritura, un contratito privado, por no haber acudido a un notario, haberse ahorrado muchas cosas de trámites que después los tiene que pagar en un trámite judicial o tiene que pagar los impuestos de comprador, impuestos del vendedor, si es un local comercial hasta un IVA correspondiente y todavía el juez nos tiene que firmar esa escritura a ver si nos las firma porque tiene que estar de acuerdo a lo que dice su sentencia, no de acuerdo a lo que dicen las escrituras. Y se presenta un problema grave judicial para poder obtener su escritura por no haber acudido a hacer sus trámites como debe de ser. Hagamos las cosas bien desde el principio y a la primera. Creo que es una máxima que debemos de tener orden en nuestras cosas. Si no lo hacemos de esa manera, meterse en problemas es muy sencillo. Salir de ellos no solamente es dinero, es tiempo, es buscar asesoría y a veces muchos corajes. Y a veces mucho tiempo y a veces no se puede obtener porque fueron con el abogado equivocado, porque los asesoraron mal, porque su asunto no ha salido. Y hoy con esto de la pandemia no sigamos echando más tierra, más leña al fuego, pero se han demorado los asuntos meses y meses y meses y no obtienen su escritura. Un problema que puede ser más tranquilo se vuelve un problema realmente grave. Muy bien. Angelito, muchas gracias. Carlitos, con mucho gusto a tus órdenes.